Bienvenidos, bienvenidas a este espacio generado desde la Escuela de Ciencias de la Educación, de la carrera de Administración Educativa, que nos reúne a dialogar, a reflexionar del tema del liderazgo, y contamos con la grata presencia de Felipe Aravena Castillo, de la Universidad Católica de Valparaíso, especialista en liderazgo, con un máster también en liderazgo, con múltiples publicaciones, que hace parte del Centro de Innovación y Liderazgo en Chile, que nos visita en el país, y aprovechar esta experiencia del modelo educativo chileno para dialogar de un tema que no solo compete al país, sino que compete a la región: el liderazgo y los resultados educativos, el liderazgo en la incidencia en el cambio social. Bienvenido, Felipe. Gracias. Para introducirnos en el tema del liderazgo y un poco pensar en la tendencia a nivel externo, las políticas educativas y propiamente en cada país señalan la necesidad de alcanzar mejoras sostenidas en el sistema educativo, pero desde un enfoque sistémico, tratando de enlazar los diferentes niveles, desde la formación inicial, en primaria, secundaria y por supuesto la universidad. Siempre con una apuesta y un elemento común, que es la apuesta por la calidad. ¿Cuál es la visión de liderazgo que tenemos en boga, en tendencia a nivel internacional, Felipe, a partir de tu experiencia y propiamente la experiencia chilena? Bueno, es interesante hablar de liderazgo, porque yo creo que el liderazgo en general tiene la mayor cantidad de apellidos que uno pudiera conocer. O sea, liderazgo distribuido, pedagógico, transaccional, transformacional, etc. Entonces, primero es importante definir el liderazgo, que es distinto a ser director o un cargo, una autoridad. Entonces, el liderazgo más bien está asociado a una práctica, a un proceso de influencia, que no es solamente desde el líder hacia la comunidad profesional o desde el líder a sus seguidores, sino que fundamentalmente de ambos. O sea, porque tú puedes ser un líder que piensa ciertas cosas, estás teniendo ciertas metas, ciertas visiones con tu equipo, pero tu equipo también te va dando respuesta y feedback. Entonces tú vas diciendo, mira, sabes que yo tenía esta idea sobre liderazgo, quería implementar esto, era mi objetivo, mi meta, pero mi equipo me retroalimenta y me dice, deberíamos ir por otro lado. Entonces, mucho tiempo en una teoría más tradicional solo se pensó que el líder influenciaba a su equipo. Sin embargo, hoy día se está viendo que es más un proceso de influencia mutua. Entonces, básicamente es contextual. Eso es súper importante. O sea, la visión hoy día que se tiene de liderazgo es un liderazgo sumamente contextual, contingente. ¿Qué quiere decir? Que probablemente lo que resulta en Australia no va a resultar en Chile ni tampoco en Costa Rica. Podemos tener cierto repertorio de prácticas de liderazgo efectivo que pueden ser más o menos comunes, pero en relación al contexto es clave conocerlo. Entonces, si bien existen ciertas ideas que uno podría adoptar, más que adoptarlas hay que adaptarlas. Y eso es como clave en términos de liderazgo. Ahora, fundamental, el liderazgo no se entiende como una persona, un individuo, sino que es una práctica colectiva, organizacional. Y eso yo creo que es clave, fundamental. Bueno, yo creo que Felipe nos aporta dos elementos claves, ¿verdad? Uno, un liderazgo que tiene que apostar a la parte contextualizada, ¿verdad? Y romper el paradigma tradicional, la visión tradicional que tenemos de liderazgo. Y vamos a seguir con esa discusión, ahora viéndolo con el tema de las políticas y el tema con la relación con el liderazgo. Felipe, nos contabas antes que hay que repensar el tema del liderazgo, pero en el contexto mundial y regional tenemos una Agenda 2030 que está trazando una ruta educativa, la integración de los países, incluido Costa Rica, a la OCDE, donde se están estableciendo ciertos parámetros, y hay una relación muy clara entre el liderazgo y los resultados educativos. A partir de las investigaciones que has hecho, ¿cuál es la tendencia? ¿Hay verdaderamente una relación entre el liderazgo y la calidad educativa, los cambios en la organización, en el contexto educativo? O sea, hay una relación directa entre la capacidad de liderar, de influenciar a los profesores, a conseguir mejores resultados en términos de aprendizaje en sus estudiantes y los resultados en mediciones internacionales o mediciones nacionales. A nivel internacional, la literatura es súper clara en decir que los procesos de liderazgo más efectivos influencian en tres ámbitos súper clave. Capacidad de los profesores, es decir, cómo ellos hacen mejor las clases, cómo se desempeñan en el aula. Segundo, la motivación, es decir, qué tan motivado estoy hoy día para hacer mejor las clases. Y tercero, en las condiciones. Y ahí tienen una influencia fundamental, es decir, los líderes influencian en generar las condiciones organizacionales para que los profesores efectivamente puedan desarrollar su mejor potencial de mejor manera en las clases. Entonces, en este sentido, no solamente refiere a las condiciones en términos económicos,
sea, muchas veces los sistemas públicos en Latinoamérica restringen un poco la autonomía en ese sentido. Pero, por ejemplo, condiciones que uno podría decir, oye, son básicas, pero en verdad afectan la vida del profesor en hacer de mejor manera su trabajo. Por ejemplo, si tengo un hijo enfermo y yo tengo que ir los viernes en la tarde, conversar con el director y decir, ¿sabes qué? A lo mejor el viernes en la tarde yo podría arreglar mi horario. Eso es una condición. Al mismo tiempo como una condición de tener el espacio para planificar. Yo soy profesor de matemática, con otro profesor de matemática, hagamos un trabajo en conjunto. Esa es una condición, tener el espacio y el tiempo para poder trabajar de manera colaborativa. Y en eso el director es clave, ¿verdad? Como una figura que logra mediar esto. En Chile, ¿qué experiencias han tenido en ese sentido, Felipe? O sea, en Chile es interesante porque estamos viendo una transformación del liderazgo más apostando a un liderazgo para el aprendizaje o pedagógico, donde el director, más allá de encargarse de la administración, de la gestión, de los recursos financieros, tiene que apostar principalmente a generar procesos de mejora en términos de aprendizaje. Y ahí una pregunta clave es, ¿qué tipo de aprendizaje queremos en nuestra organización? Fundamentalmente tiene que ser un aprendizaje que motive a los estudiantes a seguir aprendiendo. Continuando con esta reflexión que hace Felipe y partiendo particularmente de la experiencia chilena, ¿qué se está haciendo para que el director le ponga énfasis a esta parte de acompañamiento pedagógico? ¿Qué nos puedes contar ahí? O sea, en Chile, desde el 2005, se hizo primero el marco para la buena dirección y liderazgo escolar. Luego, en el 2015, se reeditó este marco. Y este marco tiene clara orientación enfocada en las competencias y capacidades con foco pedagógico. Entonces ya hay un impulso, una apuesta por el Ministerio de Educación en pensar los líderes no solamente como gestores de organizaciones escolares, sino más bien como gestores de aprendizaje. Y eso ya cambia la lógica sobre la cual se selecciona, se forma, se evalúa también a los directores. Entonces cada vez más el sistema en Chile está presionando. Podemos hablar después de la rendición de cuentas, pero cada vez más los directores tienen que rendir más cuentas sobre lo que sucede en su organización en términos de aprendizaje. Y eso creemos que es positivo, ya que a nivel internacional... Y es interesante, bueno, ya que tuviste la oportunidad de leer la política educativa costarricense, ¿verdad? Va por esa ruta. El tema es cómo generamos esas condiciones para llegar a ese marco de liderazgo que deberían tener los directores. ¿Cómo logró Chile llegar a esto? ¿Qué se hizo? ¿Cómo apostó tanto el sistema educativo, la parte ministerial, pero desde las universidades para apoyar este proceso? Es interesante la pregunta, porque uno podría pensar, mira, ¿sabes qué es fácil hacer un marco? Lo pensamos es fácil si es que lo hacemos en la ruta corta. ¿Qué quiere decir? Nos sentamos un grupo de académicos, más el ministerio, más invitados internacionales y elaboramos... Sí, la política verticalista tradicional. Claro, pero la apuesta que hizo Chile fue un proceso más largo. Entonces desea involucrar a los profesores, a los directores, tomar las voces para reflejarlo en el marco de liderazgo. Entonces, cosa de que tú te veas reflejado, mira, lo que yo estoy haciendo en mi establecimiento escolar tiene directa relación con lo que dice que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, es clave, yo creo que en este camino más largo, preguntarle, por ejemplo, a los profesores de Costa Rica, a los estudiantes también, qué es un buen director, qué hace un buen líder, a los profesores, cuándo tú te motivas, cuáles son las condiciones que tú necesitarías para mejorar tu desempeño, a los apoderados también, incluir distintas organizaciones, etc. Entonces, un proceso bastante democrático, si se quiere, ¿verdad? Y bastante rupturista con las políticas tradicionales en América Latina. Casualmente va la reflexión con esto, cuando se aprueba la política educativa costarricense en el 2017, la política dice que fue consultiva, pero cuando se llegó a ejecutar, los directores no conocían nada de la política, ni cómo venía, ¿verdad? Entonces es interesante porque aprender también de esa experiencia para construir e implementar ese cambio en materia de liderazgo, ¿eh? Entonces ahí el marco de la buena dirección es fundamental porque orienta el desempeño. Te da como ciertos códigos de práctica que son clave para definir tu éxito, para decir qué queremos en Chile, qué queremos en Costa Rica, o mejor dicho, qué vamos a entender en Costa Rica por un buen líder, por un buen proceso de liderazgo más efectivo. ¿Cuáles son las prácticas clave que van a permitir que las escuelas, los colegios puedan salir adelante y obtener mejores aprendizajes en los estudiantes? No, yo creo que de esa experiencia debemos nutrirnos en términos de que la construcción de cualquier política pública, y sobre todo en el ámbito educativo, tiene que ser muy democrática, muy abierta y sobre todo a partir de la voz de quienes viven directamente la experiencia educativa. Hemos venido conversando con Felipe que es necesario repensar el tema del liderazgo, que es necesaria la apuesta a un liderazgo contextualizado, que la construcción de un marco de liderazgo en un país tiene que ser un proceso abierto, consultivo, pero creo que caigamos a la realidad de nuestra región, de América Latina. Inevitable, ¿verdad? Pensar en América Latina como la región más desigual en el mundo
con políticas económicas y culturales contradictorias, con niveles de desarrollo desigual a nivel cultural, y la educación, para los que creemos en la educación, sigue siendo una herramienta de cambio. Los directores y particularmente los docentes siguen siendo figuras trascendentales para lograr ese propósito. ¿Por qué el liderazgo sigue siendo una respuesta para enfrentar esa realidad compleja? Y saliendo del entorno institucional, sino que ese liderazgo incida en la realidad social. ¿Qué pensás, Felipe, en ese sentido? Es una súper buena pregunta para Latinoamérica, una muy bonita pregunta y desafiante también. Entonces, usualmente hasta acá hemos hablado de elementos más bien técnicos, de la motivación, las condiciones, el foco pedagógico, la retroalimentación, el acompañamiento docente, que son cosas que uno debiese saber hacer como buen líder. Pero los buenos líderes efectivos, también hacen que otros sueñen, que inspiran, te motivan a hacer cosas de manera diferente. Y ahí un buen director, un buen docente, hace que sus estudiantes también sueñen a construir una mejor sociedad, más abierta, más democrática, donde el respeto, la humildad, la colaboración sea clave. Entonces, si no nos preguntamos en este contexto como líderes, ¿qué queremos que nuestros estudiantes sueñen? ¿Qué queremos que nuestros profesores sueñen? ¿Nuestros padres sueñen? ¿Nuestra comunidad sueñe? Es muy difícil que logremos superar la desigualdad social, socioeconómica, incluir a los estudiantes inmigrantes, por ejemplo. Entonces, una pregunta clave, yo creo que para los directores, es pensar qué comunidad queremos y qué sueños estamos generando en nuestra comunidad, que no es algo fundamentalmente racional, técnico, sino que es algo más asociado a los recursos personales que tenemos como organización. Y eso también no se nos puede olvidar en el liderazgo. O sea, no es solamente técnica, práctica, efectividad, sino que es incidencia social. Y ahora que contás esto, y quiero tomar una imagen de Chile, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto en el último mes en Chile, un grupo de directores y docentes protegiendo a sus estudiantes en una manifestación. Ellos se colocaron como barrera. A partir de esa experiencia están incidiendo, se están convirtiendo en referentes esos docentes y esos directores en Chile. Están generando cambio, la asociadas a esta realidad que estamos viviendo ahorita en Chile. O sea, este es un momento tremendo, histórico en Chile, porque si bien a lo mismo que tú decías previamente en términos de la OSD, Chile es uno de los países que tiene mejor educación en Latinoamérica. Uno podría decirme, ¿sabes qué? Siempre destaca con Uruguay, con Costa Rica. Pero, ¿cuál es el costo de aparecer bien en esos estándares rankings internacionales? Entonces, el costo hoy día es que efectivamente hay estudiantes que tienen muchas oportunidades y hay otros estudiantes que no tienen tantas oportunidades. Y eso es más triste aún. ¿Por qué? Porque el sistema refuerza que los buenos directores estén con los buenos estudiantes y los malos directores, o no tan buenos, estén con los estudiantes que más lo necesitan. Entonces, cuando debiese ser a la inversa. O sea, los estudiantes que más necesitan requieren a los mejores directores, porque es más difícil. Tienen desigualdad, pobreza, droga, violencia, hay más complejidad y por lo tanto necesitan a los mejores directores, las mejores prácticas. Y por el otro lado, los estudiantes que son más aventajados también requieren a los buenos directores, pero es contextual. Entonces hoy día en ese sentido es clave. Los directores que trabajan hoy día en Chile en la educación pública, conociéndolo, visitando su escuela, realmente están muy comprometidos por mejorar la educación. Creen que sus estudiantes pueden salir adelante. Y eso también es un componente de liderazgo. O sea, por más que hablemos que es práctica, organización, los líderes no son invisibles, son personas. Felipe nos contextualiza de manera muy clara que el liderazgo trasciende a la parte interna de las instituciones, de los establecimientos escolares, y tiene un componente esencial que es ese compromiso social. Y nos recalca de manera muy puntual la importancia de que la experiencia educativa genere sueño, ¿verdad? Pero un sueño que se vea en transformación, en oportunidades, en generación de igualdad. Y creo que eso es valioso y es algo que tenemos que retomar y mantener. Bueno, en primera instancia creo que es esencial agradecer a Felipe que nos acompaña acá y nutrirnos en un intercambio que es necesario en América Latina. Muchas veces estamos en una región pero no nos intercambiamos esas experiencias y ese conocimiento. Yo creo que desde la UNED y aprovechando la plataforma que tiene la universidad tenemos que generar esa red e integrarnos más. Felipe, a manera de cierre, un mensaje para estudiantes, docentes, directores en ejercicio. ¿Por qué seguir apostando a fortalecer el liderazgo como algo transversal en nuestro quehacer educativo? ¿Qué nos puedes decir ahí? La evidencia investigativa a nivel internacional plantea que la primera variable que afecta más en los aprendizajes de los estudiantes es el profesor, que está constantemente haciendo clases, está en contacto directo. Pero la segunda variable, intraescuela, más allá de la familia y todo, que tiene que ver con el liderazgo. Entonces,
si nosotros generamos solo políticas para fortalecer a los docentes, estamos perdiendo de vista una área clave, que es el liderazgo. Entonces, esas dos variables debiesen ser clave y los líderes, los directores, los profesores tienen en sus manos la posibilidad de agenciar cambios en la vida de los estudiantes, focalizarse en el aprendizaje. Agradecemos a Felipe estas reflexiones y esta contextualización de pensar el tema del liderazgo más allá del proceso pedagógico, ahora que es la tendencia de trabajar en fortalecer las prácticas educativas, pero esas prácticas educativas no emergen de la nada. Es necesario otros factores que están ahí y el liderazgo sigue siendo un tema clave. Creo que desde la Universidad Estatal a Distancia, desde la Escuela de Ciencias de Educación y desde la carrera de Administración Educativa seguimos apostando a ese liderazgo colectivo, democrático, que transforme la realidad de nuestro país y de la región.